tal? ¿Cómo les va? Otra vez, una vez más nos reunimos por este medio para poder compartir la palabra. Agradecemos a aquellos que nos están siguiendo, a aquellos que nos han encontrado y están alimentándose de alguna manera de la palabra de Dios, alimento para nuestra vida, para nuestra alma. Así que agradecemos a aquellos que se están suscribiendo, a aquellos que nos dejan comentarios y cada uno de aquellos que Dios les bendiga muchísimo. Hoy otra vez para estudiar y para hablar de las cosas santas, lo que está escrito en la palabra, el manual del fabricante respecto a cada uno de nosotros. Así que preparemos nuestro corazón, predisponemos nuestro corazón a que Dios en este día nos esté hablando. Hay muchas cosas que nos han seguido desde que nos hablaron quizás nuestros mayores. Una de las frases que me ha quedado de aquellas que nos decían cuando éramos niños era: el que mal empieza, mal acaba. Parece que eso se fue hecho popular y pareciera que únicamente es un pretexto para aquel que algo le salió mal y dijo, bueno, de otra forma no podía haber terminado. Pero, ¿por qué se hizo tan popular esto de el que mal empieza, mal acaba? ¿Y por qué no se hizo popular el que bien empieza, de la misma forma termina? Quizás en estas historias que vamos a transitar en este día podamos sacar algunas conclusiones. Si es eso verdad o únicamente era pretexto para saber o por qué saber de cómo había terminado tal o cual persona. Vamos a leer la palabra allí en 1 Samuel, capítulo número 18, los primeros 4 versículos, que son como vamos a entrar en el tema en este día. Dice así la palabra: después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a casa de su padre. El verso 3 nos dice: y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que llevaba puestas y se las dio a David junto con su espada, su arco y su cinturón. ¿Sabe que vamos a ver una historia de amor, una historia de restitución, una historia de amistad que nos sorprende? No hemos encontrado muchas historias como esta, de una persona dada hacia otro en una amistad que no tenía límites. Hemos leído, y para poner en contexto esta historia, que David, y usted esto lo sabe, cuando peleó con Goliat y lo venció, de allí pareciera que apareció a los ojos de aquellos en aquel tiempo como un gran guerrero. Nadie lo tenía en cuenta, pero sin embargo, David, matando al filisteo, Goliat, se había hecho popular. El rey lo manda a llamar y habla con él. Quiere que se quede allí cerca de este rey Saúl. En ese momento, pareciera que en forma casi inmediata, hay una amistad con el príncipe Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl, que encontró en David algo especial, no solamente la valentía y el amor para con Dios, porque él batalló en nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, entendemos que eso impactó en Jonatán. A tal punto, acuérdese que estamos hablando de un príncipe, los herederos al trono, si es que el rey muere. Pero sin embargo, lo que hace esta amistad, y lo hemos leído recién, le dio su túnica, le dio su espada, su arco. ¿Sabe qué cosa? Que algo tremendo, que le dé los símbolos de un príncipe. Las túnicas que tenía un príncipe no era como las de cualquiera, era de aquel que podía regir los destinos de un pueblo, de una nación, en el momento que le toque. Sin embargo, él la cedía y con eso sellaba una amistad que iba a trascender, y es lo que vamos a hablar en este día. Algo tan tremendo. Hablamos de
un Saúl que fue el primero de los reyes que tuvo Israel. Israel, que había sido regido y gobernado por directamente Dios, un día se le ocurrió ser como los demás y pidió en forma así, quizás como cabeza dura, diciendo queremos ser como los demás, y pidieron un rey. Este rey fue Saúl, que empezó bien, pero sin embargo de alguna forma empezó a ser bastante testarudo, irresponsable, empezó a hacer cosas que como que delineaba a una persona que no quería mucho escuchar la voz o los designios o las voluntades de Dios para con aquel tiempo el pueblo de Israel. Amado, ¿sabe que Dios desecha a Saúl y elige a este David? David, que recién hablábamos, se había presentado en la sociedad de Israel matando a aquel filisteo. Y allá empezó, cerca de Saúl, a tal punto a guerrear y a batallar juntamente con el ejército. Dios acompañaba a David, Dios estaba con David, Dios hablaba con David. Y no a partir de ese momento, sino que él tenía esta costumbre de buscar los designios y la voluntad de Dios. Dice la palabra que David era alguien conforme al corazón de Dios. Parece que este carácter de David gustaba a Dios. En aquel tiempo, como decíamos, en la popularidad de David había sellado un pacto de amistad con el príncipe, con Jonatán. Y esto siguió. Y bueno, llegan los designios de Dios y llegan los tiempos. ¿Y sabe qué? Hubo un momento en el cual, pese a que estaba Saúl reinando, un día termina su reinado. Dice aquellos que estudiaron un poquito que reinó 42 años sobre Israel. Y terminó de la forma que vamos a hablar ahora. En una de estas guerras contra los filisteos, sale Saúl juntamente con sus 3 hijos, incluyendo a este Jonatán, amigo de David. Y cuenta la palabra que ellos murieron en aquel tiempo. Los filisteos mataron al ejército y también en ese ejército mataron a Saúl, a Jonatán y a 2 de sus hermanos. ¿Sabe que en aquel tiempo aquellas batallas que salían triunfantes, aquellos no se quedaban allí nomás, sino que el vencedor iba por más, iba a ese pueblo, quería arrasarlo, conquistarlo, que no quede nada? Y así fue a este pueblo de Israel que había sido vencido en esa batalla. Había matado a su rey, había matado a su primer príncipe y a 2 de sus hermanos. En esa línea de herederos al trono habían matado a todos, pero iban a buscar a otro más, al hijo de Jonatán. ¿Y sabe qué? Como era costumbre de que iban a venir, sabían. Los chicos, los príncipes o los pequeños príncipes del linaje a regir los destinos de Israel estaban siendo cuidados. Alguien como el hijo de uno de los príncipes estaba en el mejor de los cuidados. Nació un tal Mefibosé, hijo de aquel Jonatán. Y sabe que cuando se enteró la nodriza, que era la que cuidaba a Mefibosé, como que entró en pánico, y ese pánico lo llevó a tomar a ese niño que había cuidado con tanto amor y a llevárselo. En esta huida tan rápida, en este querer salvar a aquel que quedaba en el linaje de los reyes, tuvo un tropiezo. Eventualmente el niño cae, y con tan mala suerte que las piernas de aquel niño, de aquel Mefibosé de 5 años, se quebraron. Quedó lisiado de los pies. Lo llevó a un pueblo, a un lugar lejos de Jerusalén, a un lugar llamado Lo-debar. Lo-debar, que algunos han dicho que la traducción sería tierra árida, tierra estéril, tierra arenosa. No había vegetación allí, era algo bastante a los ojos
bastante feo. Era el destino de aquellos que huían de la justicia, aquellos que estaban desposeídos, aquellos que no tenían lugar donde ir. Era un pueblo preparado para ellos. No había gran belleza, no había sueños en ese lugar. Era un lugar de tristeza, un lugar de amargura, era un lugar de aquellos que la vida evidentemente los había traído mal. Imagínense para un chico de 5 años estar en un palacio y al otro día estar en otro lugar tan pero tan distante en lo que era estéticamente, en el lugar donde estaba, ya no estaba con sus cosas reales, ya no estaba con sus cuidados reales, ya no estaba con el trato que merecía su estado de realeza. Estaba no solamente en un lugar distante, en un lugar que carecía de esta belleza a la cual no sé si con 5 años se acostumbraba, pero no había visto otra cosa, y esto era bastante feo. Quizás este lugar, Lo-Debar, era el lugar donde podía ir, nadie iba a ir a buscarlo a ese lugar. ¿Cómo un príncipe va a estar viviendo en ese lugar? Pero sin embargo allí fue. Perdió su forma de vida, su estándar de vida, sus cuidados y hasta su salud. Sus piernas se habían quebrado, no volvió a caminar. Olvidado quizás por algunos, este Mefibosé se crió, estuvo allí, y pese a que tuvo resguardo, las cosas habían cambiado. Mefibosé nos recuerda muchas veces a nuestra vida. Un día tenemos todo y pareciera que la vida nos sonríe, al otro día quizás las cosas desaparecieron y fueron cambiadas radicalmente, de un lado, de un extremo a otro. Las cosas a veces pasan así. No es que hemos incurrido en algún error, pero sin embargo, como en el caso de este niño, por decisiones, malas decisiones, quizás arrancando desde Saúl, le llegó a él. Él pagó por las equivocaciones de otro, por la testarudez de otro, por las malas decisiones de otro, por cosas que hizo otro, su abuelo, y sin embargo repercutieron en él. Ya no era príncipe, ya no estaba en el palacio, ahora estaba en Lo-Debar, en donde los sueños se habían terminado. A veces nosotros tenemos un parentesco, no solamente con Mefibosé, sino también en donde estamos viviendo. Un lugar que a veces no tenemos sueños, a veces se terminaron, a veces queremos encarar cosas y sabemos ya o predeterminamos que esto no va a funcionar, que esto llegará un momento en el cual nadie tomará en cuenta esto. ¿Sabe, mi hermana y mi hermano o amigo que nos estás escuchando? Quizás muchas cosas has encarado en tu vida, muchas cosas has querido que se hagan, pero sin embargo interiormente dice no va a andar. La diferencia hoy la vamos a notar en esta historia. Hay algo que marca una diferencia, hay algo que cambia en esto que al principio habíamos hablado. El que mal empieza, mal acaba. En este caso, este niño fue príncipe, empezó bien. ¿Cómo puede terminar alguien en Lo-Debar? Otras de las traducciones es que Lo-Debar significaría no palabra, no comunicación. También allí estamos muy emparentados con algunas cosas que nos pasan. A veces en esto de no comunicación empezamos a decir la vida se comportó muy mal conmigo, me ha cortado los sueños, y a veces no queremos entablar un diálogo, el diálogo con aquel que puede solucionar nuestros problemas. Le estoy hablando ahora de Dios, le estoy hablando de aquel que nos ha visto. Allí estuvo ese designio, ese lugar, la no palabra, nos metemos para adentro, no queremos hablar de nuestros problemas, no creemos que pueden ser solucionados. Muchas veces en Lo-Debar, en esta no comunicación, nos ponemos allí una careta, quizás con una sonrisa falsa, quizás con un mal carácter, quizás con tantas situaciones que ponemos para que no vean nuestro interior, lo que está pasando adentro de nosotros. Como que nos maquillamos para que no nos preguntes, para que nadie sepa, para que nadie se meta en el interior. Un interior lastimado, abandonado, castigado
por una vida que no lo trató bien. ¿Y sabe qué? Alguien siempre está pendiente de nosotros, porque venían por la vida de Mefibosé y sin embargo hay alguien que allí lo cuidó. No solamente la nodriza, sino alguien que le dio cobertura a ese príncipe que ahora estaba en Lo-debar. Yo creo también que esto no debe asombrarnos. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un designio de parte de Dios. Él nos cuida, aún desde el vientre de nuestra madre. ¿Sabe qué? La palabra nos dice que desde el vientre, desde antes de nacer, Él nos conoció y nos cuida. Quizás muchas de las personas, ahora que está mirando este video, se esté dando cuenta por tantas cosas que pasó en su vida, por tantas vicisitudes accidentadas, difíciles, problemáticas, pero sin embargo está acá. Quizás alguno intentó, como en este caso los filisteos, matar a Mefibosé, pero la mano protectora de Dios lo llevó a un lugar para protegerlo y porque las cosas no iban a terminar ahí. ¿Sabe que cuando David vuelve y está siendo ungido por rey, ya siendo rey, nunca se olvidó de su amigo, nunca se olvidó de aquel pacto de amistad que tuvo con Jonathan? Y dice la palabra, y lo vamos a leer ahora, algo tan particular: anheló con todo su corazón poder hacer algo por aquel amigo que ya no estaba. Fíjese lo que dice este pasaje. Dice 2 de Samuel, capítulo 9, en el verso 1, preguntando David, dijo David, ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? El verso 2 dice, y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, aquí tu siervo. Y acá hay algo tan fundamental. Y dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. El deseo de David era poder hacer algo por su amigo, y encontró la posibilidad en Mefibosé. Algunos que estudian los nombres dicen que Mefibosé significaba aquel que lucha con la vergüenza, y otro dice el que lleva en sí la vergüenza. Para ambas cosas hay algo muy particular. Imagínese aquel hombre que dijo, acá estoy en el peor de los lugares, cuando estaba en Lo-debar, aquí estoy con mis pares, gente acabada, gente sin sueño, gente que únicamente espera lo peor para su vida. Hasta aquí llegamos y aquí quedamos. A veces nos sentimos de esta forma. Pero aquí estaba un hombre al cual lo llamó ni más ni menos que un rey. Quizás le contaron a Mefibosé cómo fue su vida, que mataron al abuelo, que mataron al padre, que mataron a los tíos y que venían por él. Quizás él esperaba que lo descubrieran
para que su vida se termine también. Pero sin embargo, alguien lo llamó, el rey lo llamó, lo mandó llamar. Imagínese la sorpresa para aquel hombre que nada espera bueno de la vida, que alguien le diga, el rey te llama. El mayor exponente, el de mayor poder, está requiriendo de tu presencia. ¿Será para matarlo o será para otra cosa? No podía decir que no. Imagínese que habrá ido el emisario del rey con su dictamen, con sus papeles, quizás con una carroza. Le digo, bueno, Mefibosé, acá está. Algo que viene del rey y tenés que acudir a su llamado. Mefibosé delante del rey. Y el rey que le dice, no tengas temor. Lo primero que le dice, quizás muchas de las palabras que Dios nos dice es en cuanto al temor. Todos tienen miedo, todos pasamos por miedo. El miedo muchas veces toma control de nuestra vida y cree que únicamente lo malo puede llegar a venir. Querido amigo, ¿sabe qué? Le dijo, no temas. Lo primero que quiso es tranquilizarlo, no sabía lo que le deparaba y sin embargo le dijo el rey, yo voy a restituirte lo que era tuyo, lo que era de Saúl, lo que era del rey en aquel tiempo. Te voy a devolver tu tierra, tu lugar, tus cosas, para que vivas bien. Salir de Lo-Debar, olvídate de Lo-Debar. Ahora alguien quiere restituirte lo que habías perdido. Amado amigo, ¿qué has perdido en este tiempo? Quizás el Lo-Debar que hablábamos antes te quitó la comunión, te quitó esto de querer encontrar respuestas y hallarlas. Te ha cortado la comunión, el diálogo con Dios. ¿Qué has perdido en este tiempo? ¿Te sentiste en Lo-Debar donde todo es silencio, donde nadie tiene algo para dar? ¿Alguien que esté bien? ¿Dónde quizás perdiste cosas? En Lo-Debar ahora te quiere decir Dios, el Rey, te quiero restituir esto. Es una invitación que verdaderamente nos lleva a pensar cuánto amor hay en nosotros, cuánto amor hay para nosotros, cuánto amor hay en Dios para cada uno de ellos. ¿Sabe? Que Mefibosé le contesta, pero ¿cómo puede ser que tú, David, que el rey se acuerde de mí, un perro muerto? Quizás muchas cosas nos emparentamos otra vez con Mefibosé, un Mefibosé que primeramente no cree. ¿Cómo puede tener misericordia un rey de alguien como yo, lisiado de los pies? Pobre, que vengo de Lo-Debar, sin esperanza, sin respuesta, sin fuerza, sin ganas. Y sin embargo le dijo, te sentarás a la mesa todos los días de tu vida, en la mesa del rey. No en cualquier mesa. Comerás en el palacio, te vestirás con la ropa del rey, comerás lo que come el rey y estarás de vuelta en este lugar. Imagínese si esto se lo dice Dios. Imagínese si en este momento Dios le dice, voy a restituirte aquello que perdiste. ¿Por mérito suyo? ¿Porque yo lo diga? No, porque hay un pacto, porque hay una palabra y porque hay una promesa. Lo que Dios le está diciendo a usted no tiene nada que ver con lo que usted es. Él va a bendecirle por amor de su nombre, por el pacto de amor que habían en aquel tiempo David y Jonathan. Pero ¿cuánto te amó Dios para enviar a su hijo? No es que vas a recibir algo porque te portaste bien o porque eres encumbrado, porque tenés estudio, porque tenés posición o porque tenés lo que tengas. Dios te presenta la posibilidad de restituir aquello que perdiste, únicamente por amor de su nombre.
Jesús vino por eso. Jesús vino porque nada podías hacer. Las bendiciones de Dios no es porque las merezcamos, sino porque Él ha querido darlas. Únicamente hay un paso de fe para poder recibirlas. Aceptar a Jesús, aquel que hizo ese pacto para poder darnos a nosotros todo aquello que habíamos perdido. ¿Sabe? Hace un tiempo ya, mi hija que estudiaba un idioma coreano, un día se acercó y me contó una historia que quiero compartirla con usted. ¿Sabe que la gente coreana, nosotros no las diferenciamos mucho, para nosotros son todos parecidos, pero ellos se ven distintos. Igual debemos tener para nosotros, ellos para nosotros debemos ser también nosotros medios parecidos. Supongo, no soy coreano, pero imagino que así como lo vemos parejitos a ellos, ellos nos deben ver de la misma forma a nosotros. Ellos se ven distintos. Y sin embargo, cuenta la historia que pasaron generaciones aquí en Argentina y bueno, nacieron hijos con fisonomía coreana, pero nacieron aquí. Y sin embargo contaba esta historia tan tremenda que cualquiera que miraba a aquel muchacho decía, es coreano, camina como coreano, habla como coreano, tiene todo lo que tiene un coreano. Pero ¿sabe lo que le diferenciaba? Que el lugar donde había nacido no era el mismo, tenía otro. No importa lo que usted parezca, no importa aquello que ha tenido desde siempre, lo importante es lo que diga un papel, lo importante es lo que diga dónde nació. Tiene la posibilidad de ser distinto, de ser especial, de ser un hijo de Dios. Todo comenzó con el que mal empieza, mal acaba, y seguimos hablando acerca del que bien empieza, bien acaba. La historia pareciera que no es así. Nos dijeron nuestros abuelos y sin embargo parece que carecían de razón. Únicamente era una excusa. La realidad, que sea como sea que haya empezado tu vida, sea como sea que hayas recorrido tu vida, hay algo que cambia la ecuación, y es aceptar el regalo hermoso que Dios ha hecho para cada uno. Para usted, la invitación que le hizo David, el rey lo invitó otra vez, le dijo que iba a restituir su vida, las posesiones, aquello que tenía, aquello que había perdido, se la quería restituir. ¿Por los méritos de Mefibosé? No. ¿Dios te quiere dar esto por los méritos que tienes? ¿Me lo dio a mí por los méritos que tengo? No. Lo único que cambió la ecuación de la vida es haber aceptado, creído en la invitación del rey. ¿Prefiere seguir en Lodebar o aceptar el regalo maravilloso que Dios le hace a usted por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario? Ahí usted tiene el beneficio de ese pacto de amor que hizo Dios con el hombre mediante Jesús. Acepta a Cristo, acepta venir a la casa del Rey. Es un momento determinante en su vida. Tenemos personas que están orando por su vida. Hay personas que están atrás de esta cámara con un corazón predispuesto y orando para que usted pueda tener la decisión trascendental de su vida: aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador de su vida. Damos las gracias a Dios por este tiempo, por este momento que pudimos compartir. Y no olvides que el Rey te llama. No olvides que la invitación está para usted, para su casa, para aquel familiar, para toda aquella persona que cree en Jesús. El Rey los llama. Gracias por estar, gracias por compartir este tiempo, gracias por aquellos que se están suscribiendo, gracias por aquellos que están compartiendo estos videos. Nos agrada mucho poder hacerlo y que Dios
le siga hablando. Queremos que la palabra de Dios llegue a tu vida. Dios te bendiga.